Mesa el día de hoy porque la gente siempre me pregunta sobre la cirrosis hepática. La cirrosis da en el hígado, pero la gente muchas veces no sabe ni qué es el hígado. Y hoy vamos a hablar de las complicaciones, que para dar un panorama general, que es cirrosis, el hígado deja de funcionar y se va haciendo pequeño y duro. Y les hice aquí un dibujo para que entiendan. Este es un ser humano, más o menos, y aquí está su hígado. Es este órgano que es después de la piel, el órgano más grande que tenemos en el organismo. Está del lado derecho. Sí, está aquí del lado derecho. Hay muchas complicaciones que presenta la cirrosis. Y entonces pusimos aquí, por ejemplo, en pantalla las palabras que quiero que me vayan preguntando qué es cada una. Asitis. Asitis, ¿qué quiere decir? Esta se llama la vena porta, esta que estoy rellenando aquí, que recoge toda la sangre del intestino y la pasa por el hígado. ¿Qué pasa si el hígado se hace duro como piedra y se hace chiquito? Te mueres. No, espérame. Vamos parte por parte. No filtra. No llega a pasar bien. Hagan de cuenta que el periférico tiene 3 carriles y de repente se hace duro y nada más queda un carril. ¿Qué pasa con todo el flujo? Para atrás. Se hace un embotellamiento. Entonces se van a congestionar estas venas y va a fugar líquido. Y la citis... ¿Por dónde fuga el líquido, Nuestros vasos sanguíneos, buena pregunta, Charlie, no son totalmente impermeables. Hay permeabilidad de los vasos. Y no es que revienten, espérate, esto no es que revienten, sino que trasuda el líquido. Como una tela. Y se te va a hacer una panza gigantesca que se llama asitis, haz de cuenta, exactamente. Entonces, perdemos la línea abdominal y vamos acumulando una cantidad tremenda de líquido en el abdomen. Entonces, ese es uno de los primeros datos de complicaciones de cirrosis. Te empieza a ver como barrigón. Pero barrigón, me refiero a una panza tremenda. ¿Dura? Puede llegar. ¿Esa panza podría ser dura? Totalmente, sí, y grandísima. Les voy a enseñar las fotos, las voy a poner en redes para que las veamos en las redes de Sale el Sol, pero se nos hace una panza tremenda. Claro. Tenemos ahí otro... Coagulopatía, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? El hígado produce los factores de coagulación. Entonces, si no funciona el hígado, los factores de coagulación que nos ayudan a coagular cuando los cortamos no van a funcionar. No Entonces, te hace coagulas mucho bien. más factible que sangres. Por otro lado, Hemorragias. como está esto tan congestionado, este sistema que les enseñé, el vaso va a crecer. El vaso lo tenemos del lado izquierdo. Y a la hora que el vaso crece, va a secuestrar sangre y va a destruir muchas plaquetas. Entonces, vas a sangrar más fácil porque no hay elementos de coagulación, factores de coagulación, porque no los produce el hígado, y por lo tanto tampoco va a haber plaquetas porque las está secuestrando. Oye, el entonces vaso. la cirrosis afecta básicamente a todos los órganos. Ahí vamos por parte. Estas son complicaciones. fuerte! Después de la coagulopatía vamos a pasar al siguiente punto, que es un punto bien importante de las complicaciones que se pueden presentar con la cirrosis. Entonces, si me cambian la pantalla para que Charlie, ellos ya me quería arranquen. concluir. Bueno, pues sí, entonces a No, todos los órganos le da. hay muchas cosas. ¿Cuál sería para adelantar? Vamos otra, varices en el esófago. Si la sangre no encuentra camino por dónde irse, dice, tengo que buscar por dónde irme Edema hacia arriba. periférico dice ahí, Pepe. Perdón. Dice edema periférico. Por el mismo motivo que se forma la citis, las piernas se van a empezar a hinchar. A hinchar, ¿por qué? Porque además van a disminuir las proteínas que también produce el hígado, y las proteínas, hagan de cuenta que jalan agua. Si bajan las proteínas, el agua se va a escapar, se va a difundir y se van a hinchar tremendamente. Te hinchas de pura agua. Te hinchas de mucho líquido, sí. Este líquido, Como entonces, retención de líquido severa. Eso se llama edema periférico. Luego pasamos hacia el esófago, que es una de las complicaciones más serias. La sangre no tiene por dónde pasar hacia el hígado. Está muy lleno, está muy congestionado. El cuerpo empieza a desarrollar venitas colaterales en el estómago y en el esófago. No, Entonces, bueno, te afecta todo el cuerpo. Sí, espérame, es bien serio. Entonces, las venas que van al esófago se sobrecargan de líquido. El sistema portal se llama se llena de líquido. Haz de cuenta que tenemos nosotros un riachuelo y de repente le pasamos toda la circulación que hay en un mar. ¿Qué pasa con ese río? Se desborda. Entonces, se hacen varices en el esófago y se hace una cosa que se llama gastropatía congestiva. Que si sumamos que no coagulas bien, porque no hay factores de coagulación, no hay plaquetas y está lleno de varices como las que hay en las piernas, se pueden reventar. Y a la hora que empieza a sangrar una varice esofágica es una tragedia. ¿Por qué? Porque es tener una hemorragia adentro hacia tu esófago, y tu estómago es una cosa que pone en peligro tu vida. ¿Que no te das cuenta? Que no te das cuenta hasta que se llena el estómago, que es un saco, y vomitas sangre de una manera espeluznante. Esto se llama hematemesis. Oye, a mí me gustaría saber, digo, son los síntomas, pero ¿qué es la cirrosis? O sea, ¿qué le causa todo esto? Ahí te va. La cirrosis es que el hígado pierda su capacidad funcional de funcionar, de sintetizar proteínas. Todavía no acabo con las complicaciones de las bilirrubinas, que como se van a cerrar te vas a poner también todo amarillo, como cuando tienes hepatitis, y se va haciendo como una piedra dura, pierde su elasticidad del hígado. Se va haciendo fibroso. No es que se seque, porque no es un
una ¿Y por vasija. qué te puede pasar eso? Ahora, hay muchas causas de cirrosis. Espero que hayan entendido las complicaciones. Me Sí, faltó una durísimas. importante que ahorita les voy a explicar, que es muy común. Pero igual que se eso lo llama- sabemos solo yendo a un médico que nos haga estudios, ¿verdad? Pero No es que sabemos- como son muchos síntomas, la gente no sabe bien qué está pasando. Pero Y como esos dijo síntomas, ¿cómo Charlie, los siento? O sea, ya nos explicaste, pero ¿cómo sé que estoy teniendo alguno de esos síntomas? Porque ves que tu panza te crece de una Crece, manera crece, tremenda, crece. que te hinchas de las Ok. piernas horriblemente, que vomitas sangre, que tienes moretones No, bueno. súbitamente. ¿Se Al inflama doctor. el cerebro El también? cerebro no es que se inflame, pero como no funciona bien la circulación portal, va a haber un exceso de amoníaco. Entonces, las bacterias del colon van a producir amoníaco y en vez de pasar y se filtre por el hígado, se van a ir directamente a la cabeza y te va a dar una cosa que se llama encefalopatía hepática. ¿Qué es esto? Que se te va a ir a empezar a ir el avión, no vas a poder dormir, o en la noche vas a estar despierto y dormir en el día y te empiezas a confundir, y si esto avanza puedes caer en un coma hepático. ¿Qué pasa con las personas que tienen la parte del ojo, que se me olvida el nombre, la parte blanca, amarillo? Eso se llama Hepatitis. ictericia. Ictericia quiere decir que te subieron las bilirrubinas directas, porque hay dos bilirrubinas. Y esto puede pasar una hepatitis de que me comí un marisco que estaba echado a perder, me dio hepatitis, me puse amarillo y luego ¿Y se me tiene que ver quitó. con el hígado? Las bilirrubinas se producen en el... Bueno, la bilirrubina se conjuga en el hígado para producir la bilirrubina Oye, ¿en cuánto directa tiempo, y se eleva. si yo empiezo a sentir la hinchazón y todo eso, ¿en cuánto tiempo me llego a infectar o a enfermar No de hemos todas llegado a hablar esas de infectar. cosas? Todo este líquido se puede infectar y te da una peritonitis espontánea. No, bueno, es Es mortal grave. esto. Eso es una enfermedad claro. súper ¿Qué nos seria. causa la Causas de cirrosis. La más- ¿Hepatitis puede ser? Hepatitis C y C. hepatitis B te pueden causar cirrosis. Uso de drogas, hepatitis tóxicas por medicamentos te pueden causar cirrosis. Alcohol. Alcohol, causa número 1, Hígado alcoholismo. El hígado graso, que es bien importante. ¿Qué quiere decir el hígado graso? Que tengas grasa en el hígado, que cuando yo le digo a los pacientes, la grasa en el hígado nomás lo quieres en un foie gras, en una galleta y de vez en cuando. No siempre, pero son causas de cirrosis. Entonces, muchas veces se solicitan pruebas de funcionamiento hepático, sobre todo cuando tienes antecedentes de los que acabamos de hablar, para que te chequen esto, porque es una enfermedad muy difícil de manejar por toda esta gama tan tremenda de complicaciones que puede presentar la cirrosis. ¿Solamente es en adultos? No, puede haber cirrosis desde los niños cuando tienen algún problema congénito, que se les cierra la vía biliar y se congestiona el hígado. O si y- le da una hepatitis también al y los tienen niño, que alguna trasplantar de hígado. transfusión Sí, puede pero ser las en algún hepatitis por transfusión, que son sobre todo la B y la C, sobre todo, tardan muchísimos años en darte cirrosis. Ok. El problema es que son silenciosas, no te das ¿Se cuenta cura? hasta que ya tienes. ¿La La cirrosis no se cura a menos que te trasplanten el hígado. ¿Pero la controlan? A veces se puede controlar por ahí cirrosis que son muy bravas y se clasifica en diferentes estadios, A, B y C. Dependiendo de la gravedad de la cirrosis vas a estar en el estadio. Y por ejemplo, si yo tengo una hemorragia por cirrosis, va a empeorar todavía peor mi funcionamiento. Entonces hace un círculo vicioso. Es de las enfermedades más completas en cuanto a que afecta para todos lados. Oye, afecta a todos se los nos acaba órganos. el tiempo. ¿Qué está en nuestras manos para no tener cirrosis? Ojo, si vas a tener relaciones sexuales con múltiples personas, siempre utiliza condón. ¿Por qué? Por la también hepatitis por ahí. B. Si te van a transfundir, asegúrate que sea un buen lugar para que no te van a pasar hepatitis C. ¿Qué es la cirrosis cardíaca? Cuando tienes insuficiencia cardíaca y se congestiona el hígado por líquido y el corazón no lo puede bombear y se empieza a estancar el líquido en el hígado y entonces te va a dar una cirrosis bueno, por sobrecarga qué de miedo. líquido. ¿Cómo podemos mantener bien, activo, limpio y sano nuestro hígado? Comiendo adecuadamente y haciendo ejercicio y estando en tu peso ideal es lo mejor que puede ser para tu hígado. Peso ideal, buena Y alimentación, ejercicio. vida sana. Y evítale los hepatotóxicos, como son, por ejemplo, el alcohol. Claro, que Claro. es la causa número uno de las Irritantes. cirrosis. Irritantes Sí. y demás, ¿no? También. No tanto los irritantes, ¿No? pero el alcohol sí es un hepatotóxico, un medicamento que tomamos mucho para fiebre, que no voy a decir el nombre, que gente abusa de él, sobre todo en la cruda, No hay que cuidado. automedicarnos No sobre los eso. mezclen con este tipo de medicamentos antiinflamatorios porque te puede Ya pegar lo el hígado. está. Hay que ir al Gracias, doctor. Pepe. Gracias, doctor Pepe. Tema Mañana bien interesante, continuamos. gracias por escucharme. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.